Bueno, comenzamos entonces con la exposición de Ayelen. La alumna Peloso Florencia Anaí está ausente. Continuamos con Ayelen Alejandra Fleitas. ¿Tenés PowerPoint, Ayelen? No. No. Bueno, muy bien, entonces te escuchamos. Bien. Mi tema es responsabilidad por autor anónimo, supuestos comprendidos legitimados, eximientes, responsabilidad por actividad... no, es responsabilidad por autor anónimo nomás. Bien, el régimen legal está en el artículo 1761 del Código Civil y Comercial, que dice así: si el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado, responden solidariamente todos sus integrantes, excepto aquel que se demuestre que no ha contribuido a su producción. Sienta un principio general según el cual todos los integrantes del grupo responden objetiva y solidariamente por el daño ocasionado por uno de ellos, si éste no ha podido ser identificado. La norma aplica a todos los supuestos, ese sería el ámbito de aplicación, a todos los supuestos en los que se haya producido un daño. En sí, toda actividad grupal no necesariamente puede ser riesgosa. Por ejemplo, asistir a un evento cultural o religioso no trae en sí mismo un peligro o un riesgo, pero pueden después, digamos, ocasionar un daño. Se trata de una responsabilidad instituida a favor de la víctima sobre la base de una relación causal que solo permite llegar al autor, a los autores, autor o autores probables, pero no a un autor en concreto. En tal caso, la ley presume que todos los miembros del grupo han participado, digamos, de la acción dañosa o peligrosa. No es necesario que el grupo esté formado, digamos, con anterioridad. Puede ser ocasional, puede ser que justo en ese momento ocurrió un evento, por ejemplo, una pelea o algo, y se empezaron a juntar varias personas, pero ninguna de esas personas puede llegar a conocerse, o el grupo en sí puede estar ya formado. Lo que sí, digamos, exige es que ocurra ese daño. El grupo puede no haberse formado antes, pero tienen que haberse ocasionado un daño. La norma requiere como requisito ineludible que no se haya acreditado quién o quiénes ocasionaron el perjuicio. Es decir, que exige que el autor o los autores permanezcan en el anonimato para poder, digamos, para poder llegar a resarcir a la víctima, que de no ser así, digamos, no podría obtener indemnización alguna a falta de individualización del autor del daño. ¿Qué más me falta? Una vez determinados estos elementos, la ley presume a iuris tantum la relación causal e imputa la autoridad a todos los integrantes del grupo, quienes responden solidariamente por la indemnización de la víctima. Es decir, que todos están llamados a responder solidariamente por el total de la indemnización de la víctima. Al final dice las eximientes. En el artículo 1761 habla acerca de las eximientes diciendo excepto aquel que se demuestre que no ha contribuido a su producción. Es decir, que se puede probar que uno no tuvo acción, digamos, en el daño. El nuevo código permite eso, el anterior no, que el anterior era en el código anterior esto no estaba regulado, pero se consagraba, digamos, su solución en el artículo 1119, que ahora sería
ya el 1761, excepto aquel dice que se demuestre que no ha contribuido a su producción. Es decir, que tiene el derecho de probar de que no estuvo, digamos, en el daño, o no ocasionó el daño, no estuvo en ese grupo. Yo para la jurisprudencia no conseguí actual, pero sí de uno del código anterior. ¿Lo leo o lo cuento nomás? La jurisprudencia la tenés que comentar, Ayelen. Si querés La leer jurisprudencia. carátula, tribunal, algo de eso, sí, pero el caso lo tenés que comentar. Bien, se trata de que lo conseguí es de Buenos Aires. Dice de Rocha Ramón Antonio, Lancelotto, Carlos Luis y otros con daños y perjuicios. Se trata de un grupo de personas que en el cual hubo como una pelea y en el cual se ocasionó un disparo, pero en sí, habiendo ese grupo de personas, no se supo quién era el dañado, perdón, el que ocasionó el disparo, pero como hubo estaban estas personas como Rocha Antonio y Cancelato Luis y demás, a ellos, digamos, se los ay, no me acuerdo la palabra. Se los acusó, digamos, de ser culpables del disparo. Y en este caso en este juicio, apelan a que la persona no estaba ahí, que era Carlos Luis. Él dijo que él no estaba ahí, que él no presenció el disparo, pero el juez, digamos, el juez lo rechazó. Lo rechazó porque las pruebas no eran convincentes. Eso es todo. Bueno, ¿es todo, perdón, Ayelen? ¿Es todo? Sí, sí. Sí, creo que sí. No me olvidé nada. Bueno, en tu caso, Ayelen, no tengo, vos me habías consultado porque habías faltado a la clase donde yo di la primera vez las pautas del trabajo escrito, yo te las envié por correo, también te facilité un par de jurisprudencias. No obstante, a la fecha al tiempo límite que era hoy al mediodía, no me enviaste tu trabajo final. Por ende, si bien... No, lo que yo le había mandado ya lo había dejado, digamos, como trabajo. Porque pensé que se rendía el martes, por eso ya se lo había mandado. ¿Qué cosa me mandaste? Sí, le mandé ¿qué día es hoy? Martes. El jueves pasado, porque pensé que rendía el jueves. A ver, pero voy a mirar porque yo en el correo no... Lo que recibí tuyo es una jurisprudencia. No, le mandé también el trabajo. Espera. O se me dice que mandé, no. Creo que mandé los dos juntos. Espera, ya te confirmo. Ah, sí, Bueno, tenés razón. Acá estoy bien. Bueno, está. pensé que nos mandó. Listo, entonces la devolución te la voy a hacer por correo, ¿está? Dale. Bien, el tema no es complejo, así que no amerita mayor comentario. Este artículo, al igual que los dos artículos que comprenden esta sección de responsabilidad colectiva y anónima, son bastante similares en cuanto al factor de atribución, en cuanto al tipo de responsabilidad que generan,
así que no voy a dilatar. En el caso puntual del 1761, que es el artículo que engloba al autor anónimo, pero que en realidad, como les digo, viene del artículo anterior, que tiene la misma relación, aunque en realidad la circunscribe específicamente a cuando una cosa es arrojada o tirada desde un edificio, pero donde también tenemos anonimato cuando no sabemos a qué unidad funcional corresponde el objeto caído. Entonces, las disposiciones son similares. La ley presume, como dijo la alumna, es una presunción iuris tantum, pero presume que todo el grupo, en este caso todos los frentistas del edificio, son igualmente responsables. Entonces los imputa objetivamente y genera para todos ellos una obligación de carácter solidario, o sea, todos ellos responden de manera solidaria. No hay mucho más que esto. En el caso de la jurisprudencia, van a encontrar mucha acerca de este supuesto de cosas arrojadas o suspendidas, dispuestas a caer, digamos, van a encontrar mucha jurisprudencia, y ahí además de responsabilizar por la cuestión, digamos, propia de la convivencia y del reglamento de copropiedad que seguramente va a existir y va a establecer pautas al respecto, lo mismo el Código Civil va al supuesto, al igual que lo hacía el Código de Vélez Sarsfield en ese artículo que comenta la alumna, que es el 1119, donde, por ejemplo, el código anterior hablaba de todos los inquilinos, los propietarios de unidades funcionales, entonces hablaba de que debían responder. Pero en el caso de que el autor anónimo provenga de un edificio, hay que considerar siempre una cuestión física, que es la parte de donde pudo haber caído. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del frente del edificio, no deberíamos imputar el daño a los del contrafrente, por ejemplo, que de ninguna forma pudieron haber sido autores de ese evento, ¿no es cierto? O sea, siempre teniendo en cuenta el lugar desde donde haya provenido la caída del objeto. Ahora, si es un espacio común, por ejemplo, desde una terraza a la que tienen acceso todos los propietarios, como una de las jurisprudencias que le había mandado a la compañera, donde se arrojaba orín desde la terraza hacia el frente, y se decide responsabilizar a todos los miembros del edificio, en ese caso sí correspondería, porque cualquier persona que ingresa, en el sentido que tiene acceso a la terraza, podría ser el autor. Entonces allí sí, más allá de que el objeto termine cayendo de un lado, deberían quedar todos comprendidos. Este es uno de los temas que afecta a la responsabilidad de los consorcios. Recuerden que el consorcio también hoy por hoy ya tiene personería jurídica, con lo cual posiblemente vaya el representante legal del consorcio, que es el administrador, a defender, digamos, a plantearse como representante y hacer la defensa por todos los miembros del edificio. Pero son temas sensibles. Para los que viven en departamentos saben que es una situación muy compleja cuando, por ejemplo, se alquila a personas que no cumplen las reglas de convivencia y producen actos como estos, desobedecen esos reglamentos, desobedecen cuestiones ya establecidas, y que pueden acarrear la responsabilidad de todo el grupo, digamos, o sea, no, por más de que sepamos que son los revoltosos, son los del departamento tanto, bueno, cuidado, porque en realidad la norma es abarcativa y genera para todos los miembros de la parte del edificio o del edificio una obligación solidaria, o sea que no es menor. Recuerden que el acreedor puede elegir contra el más solvente dirigir su acción y, lógicamente, generar consecuencias indeseables cuando están en presencia de este tipo de situaciones.
Bueno, avanzando, seguimos con Jiménez Ameni. Sí. Empiezo nomás. A ver, subí tu micrófono porque no te escucho. ¿Ahí se escucha? Sí, y tu cámara. Tienes que Voy. habilitar tu cámara. Ahora sí. Sí, ¿vas a usar PowerPoint? No, no tengo Power. Bueno, listo, te escuchamos, Ameni. Muy bien. A mí me tocó la unidad 14, el último ítem del punto 3 que dice responsabilidad por actividad peligrosa de un grupo, régimen legal. El régimen legal de este tema se encuentra en el artículo del Código Civil 1762 y dice actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integraba el grupo. Los autores Pizarro y Vallespinos definían o decían que la responsabilidad era un sistema de normas y principios que tomaban como precaución el daño injusto que podía provocar el actuar doloso de un grupo. La relación que tenía este tema en el código anterior, el código de Sarfield, no tenía ningún artículo que regulaba lo que es la actividad peligrosa de un grupo. Pero sí en los anteproyectos, por ejemplo, el del año 1987, que manifestaba la solidaridad de un grupo, de los miembros de un grupo. Como otro anteproyecto también tiene lo que era el proyecto de 1993, que decía la responsabilidad por un grupo riesgoso, la actividad de un grupo riesgoso. En cambio, en el artículo 1673 del proyecto de 1998, sí, decía la responsabilidad civil de la actividad de un grupo peligroso. Y la relación que tienen en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que se halla en el artículo 1762, hace una distinción entre dos grupos junto con el artículo 1757. Y dice que existen actividad de grupos riesgosos y peligrosos. Define a esos dos. Dice que un grupo para que sea peligroso debe generar un daño extremadamente peligroso. Si no, sigue siendo meramente un grupo riesgoso. Para definir y delimitar, diferenciar estos, da tres elementos. El elemento que dice que puede ser diferenciado por su naturaleza, por los medios que emplea o por la circunstancia que lleva a hacer ese acto. Es decir, cuando dice que puede ser por su naturaleza, habla de lo que se conoce comúnmente como las pandillas. Uno sabe que por su naturaleza son de cometer actos totalmente peligrosos. Cuando habla del elemento que dice por los medios que emplean, hace referencia a lo que pueden ser, por ejemplo, unas manifestaciones. Todos sabemos que existen manifestaciones pacíficas y otras no tanto. Entonces hace referencia a que si en una manifestación, por ejemplo, usan lo que son armas o elementos que puedan dañar a otras personas que están ahí o a los bienes que están de terceros alrededor, habla de los medios en que emplean. Entonces, depende del caso que se analice, se va a ver si los medios que emplearon para esa situación son de grupos riesgosos o son de grupos peligrosos. Después, cuando hace mención a las circunstancias que llevan a cometer ese acto, da como ejemplo un motín carcelario. Es decir, depende en la forma que lo hagan,
define si son grupos peligrosos o son grupos riesgosos. El artículo 1757 lo que especifica es que para diferenciar eso debe haber una actividad totalmente extra peligrosa. Hay dos niveles, el riesgoso y el peligroso. Los requisitos que deben darse para poder decir que se está hablando de un grupo, de una actividad de un grupo que son riesgosos o peligrosos, son 4. Que exista un grupo de personas, es decir, una pluralidad de personas que tengan como base la misma característica en común. El segundo requisito es que debe haber una actividad riesgosa, o sea, ese grupo debió cometer algo para decir que se está hablando de una actividad en grupo peligrosa. El tercero es que debe haber una mera relación entre los actores del hecho y el hecho dañoso cometido. Debe haber una conexión en esa actividad. Y el cuarto requisito habla de lo que es que debe haber una responsabilidad subjetiva. Este último requisito también hace referencia a lo que es el ámbito en que se puede implementar estos artículos, este tema, que pueden ser por responsabilidad objetiva o subjetiva. Cuando habla de una responsabilidad civil objetiva, habla de lo que es, por ejemplo, cuando una persona asume una actividad que sabe que va a cometer o existe la posibilidad que haya una consecuencia de responsabilidad civil. Como por ejemplo los transportes, los camiones de transporte. En un caso de que en una ruta o en una autopista suceda un siniestro vial, la responsabilidad civil objetiva lo que dice es que no queda exento de cumplir la responsabilidad por haber generado el siniestro vial, pero es leve la pena, por así decirlo. Si comete el siniestro vial, él sabe y él estuvo de acuerdo que a la hora de aceptar ese trabajo, de transportar cosas, corría el riesgo de que exista la posibilidad de que haya accidentes o cualquier otro problema que pueda dañar él o a un tercero o a los bienes de un tercero. Entonces, él, por más que haya hecho bien su trabajo con todos los cuidados, no queda exento de la posibilidad de ese riesgo que se pueda cometer. Cuando habla de la responsabilidad subjetiva, habla específicamente de lo que es la culpa por parte de la persona. Es decir, debe tener 3 elementos que son necesarios para decir que diferenciar de una responsabilidad objetiva a una subjetiva, que son el daño, el actuar doloso o culposo y la relación que hay entre el actor del daño y el daño ocasionado. Debe haber una relación. Los eximentes de responsabilidad que brinda este tema no son muchos, lo dice el artículo 1762, que es solo uno. Se libera aquel que demuestra que no estuvo en el grupo de personas, no en el hecho, sino que se libera cuando dicen que no estuvieron en el grupo, en la actividad del grupo peligroso. Bueno, la jurisprudencia que yo tomé para este caso fue del 21 de junio del 2016, de Pineda Ángel Antonio contra la provincia y otros, por un accidente, acción civil. Bueno, comentando así lo que es el caso, un hombre, un trabajador de la municipalidad, prestaba servicios para el programa Jefes de Hogar, en el cual tuvo un accidente en esos, trabajando, o sea, su horario laboral, digamos, tuvo un accidente en el cual él demanda a la provincia por no haber contratado un seguro que reparara o que estuviera acorde a los reglamentos de la ley de trabajo.
Y también demandó a la nación diciendo que también tenían la culpa de no haber controlado que la provincia haya contratado un buen seguro que cubra todos los daños que puedan suceder a la hora de él poder ejercer su trabajo. Bueno, en lo principal, la sentencia de primera instancia había hecho lugar a la demanda articulada por Pineda a fin de obtener el pago de una indemnización por el accidente que padeció mientras estaba en el servicio para la unidad municipal en el marco del programa Jefes de Hogar. El tribunal responsabilizó a la provincia de Buenos Aires por haber contratado un seguro de accidentes con una tarifa básica mínima que no cubría casi nada. Y por no cumplir el deber legal de contratar uno con responsabilidad civil que mantuviera asegurado. Y asimismo también condenó al Estado Nacional, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por no contratar, según lo convenido con dicha provincia, un seguro cuya póliza guardara relación con las exigencias que le había impuesto la nación a la provincia. En lo que el Estado Nacional presentó lo que es un recurso extraordinario, diciendo que ellos no tenían relación con la provincia en ese aspecto, entonces se quedaban exentos de lo que era ese caso. Ellos decían, no, nosotros no tenemos nada que ver, fue culpa de la provincia por no contratar. Ellos no tendrían que estar controlando cada quien lo que hace su trabajo. Bueno, y eso. Bueno, Ameni, en tu caso también tengo, bueno, no es tan bien porque ya aclaramos lo de Ayelen, pero en tu caso no tengo envío de trabajo escrito. Sí, le envié ayer. Pucha, ¿a qué correo? Porque yo acabo de chequear, yo tengo como Porque último... le mandé con otro correo, porque el que le había consultado de la jurisprudencia le mandé con el Gmail de mi celular. Ah, bueno, espera. Ah, sí, acá estoy viendo el correo no deseado. Bueno, entonces lo mismo, te voy a hacer la devolución por correo del trabajo escrito, ¿está? Sí, tenía ahí a la vista lo que me habías enviado acerca de la jurisprudencia, que no es finalmente estas que estás comentando ahora. No, porque como era con el código anterior, yo me olvidé de ver la fecha del caso. Entonces Bueno, quise poner algo igualmente, más actual. igualmente no termino de entender la relación de la jurisprudencia esta que estabas comentando con tu tema en concreto. ¿Por qué en esta jurisprudencia que vos comentás de un accidente donde se responsabiliza al Estado, por qué habría una actividad peligrosa de un grupo? ¿O dónde estaría la actividad peligrosa del grupo? No sé si fue una cuestión de entendimiento mío, por eso te lo pregunto. Bueno, yo a lo que yo entendí, yo busqué en una página de SAIG, que es del Ministerio Los sumarios de la de... Corte, sí. Ajá, puse ahí responsabilidad civil por actividad peligrosa de un grupo, Sí. y me saltó varios, y yo puse el año, porque se puede filtrar por años, y ahí Sí. me saltó ese. Entonces empecé a leer, y ese es el que más, a mi entender, el Bueno, grupo pero vos, peligroso sería la claro. relación que tiene provincia con nación. Bueno, pero el hecho se tiene que producir por el grupo en circunstancias riesgosas o por los medios empleados que sean riesgosos. O sea, me parece que no aplica a tu caso en concreto. O sea, podría llegar a servir para otro tema, como puede ser, por ejemplo, de responsabilidad del Estado, pero no en concreto porque para tu tema, porque no tenés un autor colectivo. ¿Entendés? O sea, la circunstancia de que vos en un accidente de tránsito puedas responsabilizar a diferentes sujetos, no implica que en cada uno de esos supuestos haya una responsabilidad colectiva.
lo que digamos, a vos te presenta el ámbito de tu artículo, que es el 1762, es que esa actividad que por su naturaleza, por los medios empleados o por la circunstancia en que se realiza, naturalmente ya era riesgosa o peligrosa, en vez de producirla un sujeto, como puede ser un accidente de automotor normal y habitual, la produce un grupo. Y ese grupo es el que imputa, digamos, el que hace, como que agrava la situación y que genera la responsabilidad solidaria en todos los miembros que lo integran. Los ejemplos que citaste sí son correctos. Hablar de la manifestación, en el caso de que la manifestación no fuere pacífica, ¿no es cierto? En el caso también de la... no mencionaste patota, pero usaste un término similar, pandilla, bueno, en ese caso. Por eso, revisé la jurisprudencia que vos me habías mandado, que era más allá de que eran sumarios, como te lo aclaré, el sumario es un breve comentario, un breve extracto, digamos, del fallo, pero se los comento, aprovecho para comentarles a tus compañeros. Era, por ejemplo, un sindicato que en una manifestación arrojó pirotecnia como primer supuesto, y el otro decía, había habido un accidente automotor, pero que luego de que la mujer había sido atropellada, fue golpeada por los ocupantes del rodado embistente. Ahí sí tengo un accidente de tránsito que principiaría siendo artículos 1757, 1758, y después tengo el agravamiento o la producción de otro daño u otro obrar antijurídico producido por el grupo. Ya no estoy hablando del simple conductor del auto o del dueño o del guardián, estoy hablando de que se bajaron todos los del auto, conformaron el grupo y emprendieron el ataque de la damnificada. Ahí sí son dos casos bien gráficos que eran más pertinentes, digamos, en la utilización de tu tema que que comentaste. Igualmente tu exposición está muy bien, tampoco no hay mucho más que agregar. Lo único que sí me gustaría es sentar un criterio en cuanto al factor de atribución. Vos mencionaste que acá podía haber las dos alternativas. Podíamos hablar de factor subjetivo o podíamos hablar de factor objetivo de atribución. Pero lo cierto es que si lo analizamos desde el punto de vista del artículo, digamos, en concordancia con el artículo 1757 que vos lo mencionaste, que ahora vamos a avanzar en ese tema, el punto es que ese artículo plantea un factor de atribución objetivo. La diferencia estaría que en el caso del artículo 1757 tengo un autor individual, y en tu artículo, en el 1762, tengo un autor colectivo. Pero despliegan una misma actividad que por su naturaleza, o por la circunstancia, o por los medios empleados, es riesgosa o se puede calificar como riesgosa o peligrosa. Entonces el factor que surge es claramente el riesgo creado. Entonces, en razón de ese factor de atribución, correspondería hacer la imputación de la conducta, insisto, en forma solidaria a todos los miembros del grupo. Y en cuanto a la eximente, al igual que en el caso anterior, digamos, y de lo que ya sabemos acerca de la prueba de la causa ajena, agregaríamos, digamos, que el tema de que no haberse encontrado integrando el grupo, o sea, que le digan algo similar, recordarán ustedes al caso de los rugbyers. ¿Se acuerdan que al principio de este año se había planteado el tema de que habían sindicado a un chico que estaba físicamente en otra localidad y que luego habían comprobado por las cámaras de seguridad del bar a donde había ido con los padres que efectivamente
el día de la noche del hecho el chico estaba cenando con los padres en un lugar distinto. Entonces, lógicamente que si esa persona fuera demandada civilmente, ¿no es cierto? Así como se lo hizo en sede penal, lo haría en sede civil, o sea, demostraría que no integraba ese grupo que desplegó esa actividad peligrosa. ¿Está? Yo creo que si se quedan con los ejemplos de la patota, la manifestación, la pandilla, como decía Ameni, ya van a asociar enseguida a este tema. Y al igual que en los tres casos, o sea, lo que vimos de cosas arrojadas, autor anónimo y autor colectivo, estamos hablando de responsabilidades objetivas y solidarias. O sea, que tienen ese denominador común. Ahí no tienen mucho margen. Son los tres supuestos: responsabilidad objetiva por el riesgo creado y genera para todo el grupo de donde surge la cosa caída, de donde surge el autor anónimo o todo el grupo que realizó la actividad peligrosa, una obligación solidaria. ¿Está? Bueno, hasta allí entonces, ahí quedaríamos con la unidad 14, y arrancamos con la última unidad, unidad 15, que tiene primer turno en la exposición Andrés Emanuel Silva. Sí, profesor. A ver, hoy ya me dijiste que estabas presente, ahí está. ¿Tenés PowerPoint para utilizar? Sí, tengo PowerPoint. Bueno, entonces, ¿vos tuviste la clase pasada? Sí, estuve presente. Bueno, hacemos lo mismo que hicimos con el otro alumno. Yo ahí te paso para hacer que vos te vas a convertir en hospedador o Sí. anfitrión. Bueno, ahí vos andá a compartir pantalla, que está abajo, y ahí busca tu PowerPoint. ¿Están viendo ahí el...? Sí, ahí ya podés vos poner eso, para que inicie la presentación. Bueno, el tema que me tocó a mí se trata sobre la responsabilidad por el hecho de las cosas y las actividades riesgosas. Y acá está donde se encuentran reguladas, que se encuentra regulada en el libro de los derechos personales, el libro tercero, en el título quinto, que son las otras fuentes de obligaciones, capítulo de la responsabilidad civil, y en la sección séptima, que es de la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y ciertas actividades. Está regulada precisamente en dos artículos, que son el artículo 1757, que trata a los hechos de las cosas y a las actividades riesgosas, y el artículo 1758, que trata a los sujetos legitimados pasivos, serían los que deben responder. Yo voy a empezar analizando primero la responsabilidad por el hecho de las cosas y después voy a proseguir con las actividades. Cuando se produce un daño injusto, este pudo haberse producido por varios factores, por así decir. Pudo no haber intervenido una cosa, mejor dicho, como por ejemplo acá vemos en imagen, una pelea, un golpe de puño, o pudo haber intervenido una cosa que responde mansamente a la voluntad del hombre, como por ejemplo cuando alguien realiza un disparo con intenciones de dañar a alguien, configura un delito, o un cirujano que utiliza un bisturí para realizar una cirugía y hace una incisión en un lugar que no es el correcto, está incurriendo en una mala praxis, en un delito, en un cuasi delito. Y el tercer supuesto es cuando la cosa produce el daño porque se evade del control del individuo. Y ese es el supuesto que va a estar regulado en el artículo 1757. Los otros dos supuestos no son los que revisten de interés para este tema. Bueno, tal vez este supuesto del disparo de arma de fuego pueda analizarse como actividad riesgosa después. Yo empecé desarrollando la evolución de la responsabilidad civil. Como estudiamos en la parte general del derecho civil, sabemos que
que nuestro Código Civil tiene su origen en el Código Civil francés, el Código Napoleónico, y en el concepto tradicional de la responsabilidad civil respondía a un pensamiento naturalista, racionalista, que también tenía influencia del derecho canónico, y bueno, un jurista llamado Jean Domat decía que no había responsabilidad sin culpa. O sea que para que alguien pueda ser obligado a indemnizar, debía comprobarse que causó el daño con culpa. Bueno, este pensamiento que tuvo este jurista fue finalmente plasmado en el Código Civil Napoleónico de 1804, en los artículos creo que 1382 y 1383, que después sirvieron como referencia para el artículo 1067 del Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield. Pero, ¿qué pasaba con este pensamiento sobre la responsabilidad civil? Donde uno, para responder, debía haber obrado con culpa. Lo que pasaba es que ese pensamiento estaba fundamentado en una sociedad que era de tipo agraria, feudal, donde los trabajos eran generalmente artesanales. El hombre producía sus mercancías artesanalmente, y los daños que podía ocasionar, tal vez podía ocasionarlo con sus herramientas o con sus animales. Pero luego vino el fenómeno de la revolución industrial y de la aparición de las máquinas, y las mercancías pasaron a producirse en masa por estas máquinas. Entonces, el concepto de responsabilidad civil de ese código napoleónico estaba quedando obsoleto, porque se podría ser responsable por el daño causado sin culpa. Bueno, esto fue gestándose, este concepto moderno de la responsabilidad civil fue gestándose justamente por la revolución industrial y el maquinismo, las ideas solidaristas de fines del siglo XIX, la aparición de sindicatos que buscaban proteger a los trabajadores, que era la parte débil de la relación laboral. Entonces, un jurista, Laurent, interpretó, bueno, este es un caso jurisprudencial, por así decir, que un obrero que estaba trabajando en un barco sufrió una lesión por la explosión de una caldera que estaba a bordo del barco. Entonces, él interpretó el artículo 1385 del Código Civil francés y argumentó que se podía ser responsable por el hecho de una cosa inanimada. Esto finalmente fue plasmado también en nuestro Código Civil, el ya derogado Código Civil de Vélez Sarsfield, en el artículo 1313, donde ampliaba la responsabilidad que causaba un daño, la ampliaba la responsabilidad a las cosas que él tenía a su cuidado. Luego, el Código Civil ya derogado sufrió una importante reforma en el año, en la década del 60 que fue introducida por la ley 17.711, que incorporó nuevos supuestos e incorporó un nuevo factor de atribución objetivo, que fue el factor del riesgo creado, que es el factor que es importante en este caso. Y además incorporó los supuestos, eso lo vamos a ver más adelante igual, que es los supuestos en cual el sujeto podría liberarse de la responsabilidad. Actualmente está legislado en el artículo 1757, como dije antes, que regula el hecho de las cosas y de las actividades riesgosas. Este artículo dice que toda persona responde por el hecho, por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. Entonces, el artículo, como vimos, el artículo 1757 regula dos supuestos: el daño derivado del hecho de las cosas y el daño derivado de las actividades riesgosas. El hecho de las cosas se da cuando hay una intervención activa de las cosas. Puede ser porque las cosas escapan del control del individuo, como acá dejé un ejemplo, por ejemplo, una camioneta que estaba estacionada y cae por una pendiente y hiere a alguien.
o porque la cosa se hallaba en una posición anormal, como puede ser el ejemplo de, no sé si logran observar acá, que hay un camión que está detenido, mal estacionado, y un auto, bueno, va a embestir ahí al camión. También podría ser el ejemplo de, por ejemplo, una baldosa floja que lesiona a alguien, porque es una cosa que se hallaba en una posición anormal. Y acá vemos, para explicar mejor lo de la intervención activa, porque tiene que ser una intervención activa de la cosa, vemos como un automóvil embiste a otro que termina embistiendo a un sujeto. Y bueno, y después vamos a analizar el tipo de las cosas riesgosas, que están las cosas que son riesgosas intrínsecamente, porque el daño está en las cosas en sí, y las cosas que son riesgosas por el defecto, o sea, por el vicio, porque sea que tengan un vicio de fabricación, vicio por el desgaste, por su uso, vicio en la información, etc. Los sujetos responsables. El artículo 1758 enumera a estos sujetos responsables, que son el dueño y el guardián de la cosa. Y dice que son responsables en manera concurrente. ¿Qué quiere decir en manera concurrente? Que responden ambos, pero por diferentes causas. El daño causado por las cosas. Bueno, sobre la persona del dueño no hay mayor discusión, porque el dueño de la cosa es quien es el que tiene el título dominial de la cosa, o sea, el propietario de un automóvil que lo tiene inscrito en el registro del automotor, por ejemplo. En el caso de las cosas muebles, que no pueden inscribirse registralmente, nos remitimos al artículo 1895, que dice que las cosas muebles que no pueden inscribirse le pertenecen al propietario de buena fe y a título oneroso, siempre que no estén perdidas o que no hayan sido sustraídas, robadas. Sobre el guardián es sobre donde suscita más debate, porque en un principio la doctrina hablaba de un guardián jurídico, que era el que la ley le imponía que él tenía que responsabilizarse por esa cosa, controlar que no dañe a los demás, a los terceros. El guardián intelectual era el que tenía el poder de control sobre la cosa, también el control material, y el control era también un contralor de la cosa, y el guardián beneficiario podía ser alguien que haga usufructo de la cosa. O sea, para poner un ejemplo, el guardián jurídico sería, por ejemplo, un depositario legal, y un guardián beneficiario sería, por ejemplo, alguien que recibe algo en un préstamo, en un comodato. Estos tres supuestos de guardián fueron recogidos por el artículo 1758 y establecieron un carácter bifronte del concepto. O sea, que el guardián es no solo quien tiene la cosa material, y también es quien tiene el poder fáctico sobre la cosa, o sea, el que puede controlarla y dominarla. Y sobre todo es muy importante que tenga el ejercicio autónomo de ese poder, o sea, que pueda realizar con la cosa lo que quiere a su antojo, no podría responder como guardián a alguien que sigue instrucciones y directivas. Entonces, ahora voy a analizar los eximentes de responsabilidad. El artículo 1757 dice que la responsabilidad es objetiva, y la responsabilidad objetiva se encuentra regulada en el artículo 1722. Entonces, la forma de eximirse de la responsabilidad por el hecho de una cosa es que el hecho haya sido causado por el damnificado, o sea, que la víctima haya tenido que ver en la producción del daño. O puede ser también por el hecho de un tercero por el que no se deba responder, como por ejemplo el ejemplo que di anterior del choque en cadena, o un caso fortuito, extraño o ajeno a las cosas y a sus vicios. Tiene que ser tal imprevisible e irresistible que rompe la cadena de causalidad del daño. Y este supuesto, este tipo de responsabilidad, tiene un eximente propio que está previsto en el artículo 1758,
que es el uso en contra de la voluntad del guardián o el dueño, ya sea expresa o presunta. Con el uso en contra de la voluntad expresa no basta que la autorización, que la falta de autorización sea expresa por parte del dueño o el guardián. Tiene que haber una acción violenta, irresistible, o también se da cuando la cosa se utiliza con los fines distintos a los que fue encomendada. Y ahí cito dos ejemplos de la jurisprudencia que son muy importantes para entender este parámetro. El primero es un caso que ocurrió en la provincia de Mendoza. Bueno, acá está citado, por si lo quieren buscar. El caso trata de un hombre que le encomendó el auto a dos cuidacoches, esos que estacionan los autos, para que lo limpiasen por dentro y por fuera. Bueno, lo que sucedió es que estos cuidacoches utilizaron el auto para ir a dar un paseo y terminaron atropellando a un peatón. En ese caso, el juez consideró que eximió de responsabilidad al dueño del auto, porque él no le había encomendado con esos fines la cosa a esas personas. El otro caso es el caso de un lavadero, donde esos lavaderos móviles, donde uno va y le deja el auto a los empleados, y bueno, ellos van atravesando diferentes circuitos donde el auto va limpiándose, después se va secando y así. Entonces, bueno, un hombre fue a dejar su auto ahí y los empleados lo utilizaron para las funciones que le encomendaron, que era lavar el auto, y en el transcurso de su trabajo embistieron a una persona que demandó al lavadero y demandó al dueño del auto. Y en este caso el juez dio lugar a la demanda porque justamente los empleados utilizaron el auto con el fin para el que le fue dado, por lo tanto no operó el eximente propia del supuesto que estábamos mencionando. Bueno, ahora voy a analizar las actividades riesgosas. Están, como ya habíamos dicho, están mencionadas en el artículo 1757, que habla de actividades riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios que son empleados y también por las circunstancias de su realización. La definición es que se denomina actividad riesgosa a la actividad, a la conjunción de acciones, conductas, operaciones o trabajos que se desarrollan por una empresa u organización económica que tiene el afán de reportar alguna utilidad social y también de adquirir ingresos, generar ganancias, y que en el transcurso de estas actividades introducen en la sociedad riesgos para propios dependientes como sus empleados o para terceros. En este caso, el uso de las cosas para el desarrollo de las actividades es indiferente porque el riesgo reside en la actividad y no en las cosas. Hay tres tipos de actividad riesgosa, como ya habíamos mencionado, por su naturaleza, son actividades que intrínsecamente son peligrosas, como por ejemplo la explotación de la energía nuclear, la práctica de algún deporte extremo, también puede ser la explotación minera, muchas otras actividades, hay muchos ejemplos. Por los medios que son empleados, se trata cuando son actividades que son inocuas, generalmente no representan ni un peligro, pero se emplean medios que la tornan peligrosa, como por ejemplo, estamos viendo ahí un incendio. La actividad agropecuaria muchas veces para controlar las pasturas, los terratenientes y demás generan incendios para eso. Y por la circunstancia de su realización tiene que ver con el lugar, el método y las circunstancias en las que se realizan. Por ejemplo, podríamos decir que limpiar una ventana no es una actividad riesgosa, pero por ejemplo, limpiar una ventana de un edificio de 15 pisos soportado sobre un andamio sí es una actividad riesgosa. Bueno, sobre esto también había leído jurisprudencia, sobre este caso por su naturaleza. Precisamente había leído
un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Corrientes que había obligado a una empresa transportista a indemnizar a uno de sus empleados porque había sido baleado, porque estaba transportando dinero y se consideró que, bueno, el transporte de caudales es una actividad que es riesgosa por su naturaleza. Y sobre este caso, que es el de, por sus circunstancias de su realización, había leído otro, que lamentablemente no tengo escrito ahora, que trataba sobre el corte de la energía eléctrica por parte de las empresas que lo suministraban. Cortar la energía eléctrica generalmente no implica un peligro, pero sí implica un peligro para sus operarios, cortar la energía eléctrica de algún barrio marginado, por ejemplo, donde hay problemas de desempleo y demás. Y bueno, había leído un fallo que justamente trataba esa cosa como una actividad riesgosa por el lugar de su realización. Pero todas estas cuestiones son muy recientes porque fueron introducidas recién en el año 2015 con la sanción del nuevo Código Civil, que introdujeron estas categorías que antes no estaban bien dilucidadas, y actualmente es como que se van dilucidando más con los fallos de los jueces, porque como bien sabemos el nuevo Código Civil le otorga mucha importancia a la interpretación de los operarios. Bueno, los sujetos responsables, CLAPS dice que básicamente es responsable, es el que introduce el riesgo en la actividad, es el sujeto responsable. No así el que genera el daño, sino que es el sujeto que introduce el riesgo, el que es el responsable. Además, si es el que se sirve, obtiene provecho de ella y tiene poder fáctico, ya sea que realice él la introducción del riesgo o se lo encomiende a terceros. Bueno, los eximentes de responsabilidad son los mismos que habíamos mencionado anteriormente para los hechos de las cosas, como el hecho del damnificado, cuando es la víctima la que genera el daño, cuando lo genera un tercero por el que no se debe responder, o en un caso fortuito, extraño o ajeno al riesgo de la actividad. Bueno, este caso tiene un agregado especial que dice que contar con la autorización administrativa para realizar la tarea no es eximente de responsabilidad, ni tampoco el cumplir con las técnicas de prevención y de seguridad tampoco son eximentes. Y bueno, eso es todo. Bueno, ahí me tenés que devolver... Hace clic sobre mi video, donde están los 3 puntitos, y ahí te va a decir hacer hospedador. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bien. Espera, que voy a chequear. Sí, tu trabajo también, ahí al ver el de Jiménez, también advertí que tu trabajo entró a la bandeja de correo no deseado, así que no lo miré, por eso no recibiste la devolución del mismo, lo voy a hacer por correo. No obstante, ya deja evidenciar que fue bien encarado. En el caso de la jurisprudencia, a ver, aguardamos un segundito para la grabación. Ahí está. En el caso de la jurisprudencia está muy bien. Bien, los ejemplos son bien gráficos, bien contundentes acerca de este tema. Y muy bien preparado el PowerPoint, excelente preparado el PowerPoint y tu exposición. Muy bien, para destacar. Algunas cuestiones para resaltar, porque este es uno de los temas centrales en esta etapa, así que en el caso de Andrés que le tocó exponerlo, ya lo tiene estudiado, pero el resto es un tema por el que no pueden no pasar. Este es un tema central en todo lo que es responsabilidad civil. Van a encontrarse que la mayoría de los supuestos caen, o sea, de lo que no vemos como supuestos especiales, terminan cayendo acá, porque es lo más frecuente
que haya una cosa en la intervención, en la producción del daño. Entonces, cuando es así, ahora vamos a dividir un poquito las aguas, pero para que tengan claro la importancia que tiene este tema. Algo ya habíamos comentado cuando comenzamos la unidad anterior con responsabilidad directa. ¿Se acuerdan que había quedado establecido que la responsabilidad directa, o sea, artículo 1749, englobaba a esos dos supuestos que acá Andrés destacó que quedan afuera del suyo, que son esos daños causados, como que lo graficaba con el golpe de puño, o sea, del cuerpo desnudo, sin utilización de cosa alguna, y el daño causado por el hombre, pero utilizando una cosa en sentido instrumental, o sea, valiéndose de una cosa, como por ejemplo el paraguas, o lo que habló Andrés, el ejemplo que comentó del bisturí. Ahora bien, esos dos supuestos entonces no caen en el artículo 1757, sino que van a quedar regulados por factor subjetivo de atribución en el 1749. Con lo cual nos queda fuera, que aclaro, lo aclaré en esa clase y lo vuelvo a mencionar acá, era el supuesto de daños con las cosas que regulaba el Código de Vélez-Sarsfield en el viejo artículo 1113. Un artículo que lo van a encontrar en cualquier fallo que hablen de responsabilidad de esta naturaleza, aparece el 1113 una y otra vez. Pero es un artículo que comprendía varios supuestos. O sea, comprendía el daño con la cosa, que hoy ya queda afuera y que queda, digamos, derivado de lo que es responsabilidad directa, donde hablamos de un factor subjetivo de atribución, y el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa. Ese supuesto es el que hoy queda regulado en el 1757, únicamente. O sea, estamos hablando de donde la cosa presenta un riesgo o un vicio, con lo cual tenemos dos conceptos que ya definir. Riesgo, ya sabemos lo que es, hablamos de la posibilidad o la eventualidad de que la cosa pueda producir un menoscabo, un daño, y se incorpora este segundo concepto que es el vicio de la cosa. Vicio de la cosa implica un defecto en la misma. Ese defecto puede provenir, sea en su fabricación, o sea, puede traerlo de origen o pudo haberse suscitado con posterioridad, pero que en cualquier circunstancia afectan a la funcionalidad de la cosa. Y lógicamente la hacen impropia para su uso o para su efectivo destino. O sea, para lo que la cosa estaba prevista que sea utilizada, al tener este defecto, lógicamente que si se la utiliza igual, va a generar, es posible, digamos, que produzca un daño, ¿está? Ante estos dos conceptos, riesgo y vicio de la cosa, nace todo este supuesto de responsabilidad. Acá también algo para meramente recordar, cuando vimos los presupuestos de la responsabilidad y hablamos específicamente de la relación de causalidad, yo les había mencionado que incluso la doctrina es tan contundente en este sentido, y en el mismo sentido también la jurisprudencia, que está de alguna forma dicho o ya sentado el criterio de que a la víctima del daño, el damnificado, le alcanza a comprobar el contacto con la cosa riesgosa o viciosa para de alguna forma tener ya armado su caso. Y en ese caso se invierte la carga de la prueba a la necesidad que va a tener ese dueño o guardián de probar la interrupción o la interferencia en el nexo causal. O sea que la relación de causalidad termina quedando evidenciada por el mero contacto físico del damnificado con la cosa que se califica riesgosa o viciosa. En cuanto a los legitimados pasivos, aparecen estos dos conceptos de dueño y guardián. En el caso del dueño, como explicó Andrés, no hay margen, o sea, ya recurrimos a quien ejerce el derecho de propiedad en el sentido de derecho real. Quien es titular del derecho real de propiedad es el que viene como dueño a responder. Y el concepto de guardián
que hoy ya queda englobado con esas características que mencionaba el compañero, y que el código lo define, o sea, no solamente es una construcción de la doctrina, sino que el código se encargó de definirlo al guardián. Con lo cual, no solo vamos a comprender en ese concepto al que ejerce la tenencia, quien está dominando la cosa en sentido material, sino también al que obtiene un provecho económico de la cosa. O sea que quedan englobados esas tres versiones, digamos, de guardián que venían planteándose tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Y en cuanto a las eximentes, es correcto, se agrega a lo que ya sabemos de causa ajena, se agrega esta que el código prevé en forma expresa, que es la falta el uso de la cosa en contra de la voluntad expresa o presunta del dueño o guardián. El ejemplo que mencionábamos, que yo les solía citar, era que le roben el auto a una persona y que sin su permiso, digamos, se utilice, como los casos que mencionaba del lavadero, que le dijeron que no, y del otro caso del cuidacoche que le dieron la razón. O sea, si el vehículo efectivamente está siendo utilizado para un fin que no fue autorizado por el dueño o el guardián, y en ese contexto se produce el daño, podría invocar esta eximente para interrumpir ese nexo causal. Y el otro supuesto que queda incluido, que es el de las actividades riesgosas, está perfecta la distinción en por qué son riesgosas o peligrosas, o sea, esas tres razones que el primer párrafo del 1757 menciona, y específicamente una aclaración que el legislador se encargó de hacer, que es la no eximente digamos que no pueden invocar, o sea, el planteo que los demandados no pueden hacer, que es el hecho de contar con autorización administrativa. Imagínense que en una industria, en una fábrica, donde se realiza alguna actividad de esta naturaleza, digamos, intrínsecamente riesgosa o peligrosa, el dueño de la industria diga, no, pero el Estado me dio habilitación comercial, me dio autorización administrativa para funcionar, entonces el Estado es el responsable. No, de ninguna forma. Es justamente lo que el legislador quiere evitar, ese traspaso de sujetos responsables que termine, digamos, por dejar afuera al que verdaderamente introduce el riesgo en la sociedad. O sea, al sujeto que sea persona física o jurídica bajo la forma de una empresa o no, pero que despliega una actividad, que presta un servicio, que produce un producto, que si bien generan un beneficio a la sociedad, pero que al mismo tiempo le generan un lucro. Entonces, ¿qué pasa ahí con ese otro riesgo, provecho o beneficio del que habíamos hablado cuando hablamos de los factores de atribución? Y en cuanto a los ejemplos de este tipo de actividades, son bien gráficos los que citó Andrés. Hay otras actividades que en nuestro país han sido calificadas como riesgosas o peligrosas, como por ejemplo practicar golf o buceo, por ejemplo, está calificado, digamos, como actividad peligrosa. Bueno, ni hablar de todo lo que es industria y todo lo que es productos que ya tienen un peso contaminante importante. Entonces todo lo que sea su manipulación va a generar una actividad peligrosa no solo para sus propios dependientes, sino también para los terceros. Y lo del transporte de dinero, que también ya es un criterio sentado, que es una actividad riesgosa. Así como también todo lo que tenga que ver con reparaciones de postes de luz. Bueno, los ejemplos que ya mencionó, que son los que la doctrina suele citar cuando grafica este supuesto. Bueno, no hay más que agregar respecto de esto, sin perjuicio. Ahora vamos a ver que el tema
coincide, porque las bases están en este artículo, del que le toca exponer al compañero Ismael Luján, que es un tema, como yo les dije, que agregábamos, que no aparece expresamente en el programa, que es accidentes de tránsito, pero que sí tiene una consagración expresa en el código, más allá que el artículo sea una mera remisión a estos artículos que acabamos de analizar. Utilizamos esta base para que él genere su exposición. ¿Está? Ismael, ¿tenés vos PowerPoint para utilizar? No. Sí, doctora, tengo. ¿Sí? Bueno, te paso ahí la batuta ahí para que le pongas compartir pantalla. No sé si se alcanza a ver ahí. No todavía, ahí sí. Eh, tu, mm, tu micrófono está muy bajo, o si no vas a tener que hablar un poquito más fuerte. Se te escucha bajito. Sí, debe ser porque estoy con el ventilador. No sé si me escucha. Sí, vas a tener que hablar un poquito más fuerte, porque yo tengo al máximo el volumen y te escucho bajo. O acércate un poquito más al micrófono. No sé si ahí cómo me escucha, profe. Ahí se escucha mejor. El micrófono más. Bueno, ante todo, buenas tardes. A mí me toca el tema particular de accidentes de tránsito. Eh, Más o menos para ir hablando del tema, no sé si primeramente es conveniente hablar, digamos, de lo que se define como accidente de tránsito, que son acciones, movimientos, estado dinámico de las personas, objetos, interactuados espacio temporalmente sobre la vía pública en relación a continuidad física y genera esta permanente curva simulada, riesgo en contacto destructivo. El accidente fue considerado por la doctrina como un síndrome, digamos, como sinónimo de siniestros. Eh, También ahora podemos decir que el nuevo Código Civil en este aspecto vino a declarar expresa responsabilidad objetiva sobre este tipo de instituto. Este tipo de instituto está regulado en los supuestos especiales de responsabilidad en el artículo 1769, donde habla que los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de la cosa se aplican al daño causados por la circulación de vehículos. También podemos decir que la finalidad de este código es la de protección de las personas, a diferencia con el código de Vélez, que tenía una fuerte focalización sobre los bienes. Por ello, la responsabilidad centra su mirada en el damnificado. Algunos supuestos que se puede mencionar en relación a esto, que va derivado del artículo 1769, sería lo que nos deriva, que se aplican las reglas que están en el artículo 1757 y 1758 también. Algunos eximente de responsabilidad, por ejemplo, sobre el hecho de la víctima, hecho de tercero. Estos más o menos son algunos supuestos que yo enumeré, pero que ya el compañero también anteriormente ya fue mencionando su exposición. Vale solamente mencionar como a título ilustrativo sobre mi exposición. Eh, También podemos hablar, sí, acá de la legitimación activa y pasiva. Legitimación activa son aquellos unificados que tienen la situación del reclamo sobre el daño que le propició el accidente, digamos. Y aquello legitimación pasiva son la denuncia de venta, son los propietarios y demás autores, digamos, que participan pasivamente de la situación. Por ejemplo, en este caso la denuncia de venta, el registro del automotor, aquella persona que registró, digamos, la venta y el cambio de propietario a otra persona, en la doctrina y en la jurisprudencia, perdón, se ha dicho que este exime de su responsabilidad sobre guardián de la cosa. También a título de mención,
por ejemplo, podemos mencionar algunas situaciones sobre flexibilización y prejuicio e influencia del proceso penal de la acción civil. Si bien acá estos temas solamente también voy a mencionar a título ilustrativo, ya que otros compañeros van a exponer sobre esta situación. Si la acción penal se extingue, si la dilación del proceso penal provoca una frustración efectiva del derecho de la víctima a ser indemnizado, si la acción civil está fundada en un factor objetivo de responsabilidad. También habla de una condena penal, lo que prevé el artículo 1776, el sobreseimiento absoluto penal y impedimento de reparación del daño, sentencia penal posterior a la sentencia civil. Esos son algunos de los supuestos. Bueno, en este caso nosotros tenemos que tocar lo que establece... Un poquito más fuerte, perdón, Ismael, un poquito más fuerte porque sí, ya te dejo de escuchar. Sí. aquí vamos a hablar, por ejemplo, lo que establece y regula la Ley Nacional de Tránsito de Seguridad Vial, de la Ley Nacional de Tránsito de Seguridad Vial y en relación al Código Civil y Comercial. El artículo 70 de esta ley, en el inciso B, menciona, digamos, establece la materia de juzgamiento se aplicará en norma vial. Pero esto que sucede eh, como que algunos eximentes acá no digamos, algunas cuestiones aquí no entran, ya que, por ejemplo, algunas situaciones que se dan en el ámbito privado, como ser cochera, estacionamiento, garaje, esa situación, digamos, no enfoca esta ley, solamente se da, la ley establece para juzgamiento en aquellas cuestiones que se dan al tránsito en sí de una ciudad. En relación a la compañía de seguro y al régimen vigente de en materia de accidentes automotores rige la ley de tránsito como también la ley de contrato de seguro, la 17.18. No puede negarse que el seguro de responsabilidad por accidente automotor posee una importancia enorme en nuestros días, ya que son numerosísimos supuestos que quien realmente afronta el pago de indemnización de daño y perjuicio es el asegurador del, de- del declarado responsable. Si, por ejemplo, en estos casos existieran pluralidades de damnificados, debe el asegurador realizará una distribución del daño, digamos, de indemnización en forma de prorata. Cuando se promueva dos o más acciones acumuladas diversos procesos para ser resultado del juez que provino. De esta forma la ley protege a la víctima del accidente. También se dice el artículo 1758 habla, digamos, sobre el dueño guardián de las cosas, que son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián o quien ejerce por sí o por tercero el uso de la dirección o el control de la cosa a quien obtiene provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. Bueno, en todo caso acá yo expuse, digamos, algunas jurisprudencias que he encontrado en internet. Diversas jurisprudencias, en realidad hay muchas, pero voy a detallar algunas y mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, este que dice como a título de prioridad del paso, sobre un tema de daño y perjuicio, accidente de tránsito, prioridad de paso, doctrina legal del Juzgado Civil y Comercial 6 de Loma de Zamora, Buenos Aires, donde se reclama un ciclista, un ciclomotor, digamos, reclama daño y perjuicio a un automóvil que cruzaba en una senda de la mano, prioridad de la mano derecha. En ese caso, el estrado judicial rechazó, digamos, la indemnización a favor del motociclista porque el paso, digamos, tenía el automovilista y no así el ciclista. O sea, por ese rechazó y tuvo, digamos, digamos, no se produjo la indemnización de ese caso. Y así algunos, digamos, otros como exceso de velocidad que y
que también puse acá como mención, pero más que nada expliqué ya más o menos para detallar el primero, para no ir perdiendo mucho tiempo. Eso es todo, profesora, no sé si otra cosa. Muy bien, está Ismael. Me tenés que devolver el... Sí, no sé para ser dónde anfitrión. le... Tenés que posicionarte en mi video y te van a aparecer 3 puntitos suspensivos. Y ahí hace clic y fíjate que te va a decir hacer hospedador. Ahí está, sí. Ahí, no sé si le llegó. Ahí está. Ah, listo. Bueno. Espérame un segundito. Yo sigo viendo tu pantalla, che. A ver. Le mandé... No, y le mandé y me dijo que sí, por eso... Sí, el resto, si continúa viendo la pantalla de Ismael, sí. Fíjate si vos podés poner... A ver. No, porque... Voy a compartir la mía. A ver. Entonces ahí. ¿Ahí está? Sí, sí, ahí está. Está usted, por De eso paso le... chusmearon ahí sus observaciones, sus calificaciones. Bueno, igual yo se las voy a mostrar al final, no se preocupen. Bueno, igual aprovecho. Justo estaba preparando también unos párrafos de una sentencia para un tema en particular que mencionó Ismael. Bueno, muy bien Ismael tu exposición. Me gustó más tu exposición que el trabajo que me enviaste escrito. Me gustó más escucharte que lo que me mandaste por escrito. Sí, no, por eso yo lo que hice escrito fue en base a lo que conseguí el material, pero mi exposición se basaba en explicar justamente eso, para no ser tan extenso y Está más, bien, está digamos, bien. de lectura, Pero digamos. tenés linda oratoria. Tu tono de voz nomás en forma presencial lo hubiéramos escuchado bien, pero por ahí con el micrófono y la tecnología quedamos medio, el oído quedó medio ahí Lo que pasa comprometido. que como yo soy, digamos, funcionario público, nosotros, digamos, tenemos que... Hola, no sé si me escucha. Sí, 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 te escuchamos. No, y entonces yo generalmente cuando cumplí cargo directivo tuve que exponer Justo se cortó. Bueno, así, justo se cortó justo cuando empezaste a mencionar que cuando tenés que exponer y ahí se en cortó. medio público, entonces, Sí, eso sí. no, que soy funcionario público y entonces con cargo directivo, entonces yo tuve que, digamos, mejorar mi oratoria porque por ahí nosotros teníamos que dar explicación, digamos, en los medios de comunicación, digamos, con la situación. ¿Dónde Yo trabajás soy vos, director Ismael? en el servicio penitenciario y el año pasado me tocó ser director de un establecimiento de procesado en la ciudad de Paso Los Libres. Ah, mira Y qué ahí bien. son por ahí un poco mediáticos en el tema, entonces tenía Mm. yo que ir a responder. Entonces, por ahí uno prepara para eso, para digamos, Sí, tener sí, se te una nota que oratoria. tenés como un temple así tranquilo, digamos, o sea, no, Y, no, y no te también aceleras. la experiencia también de por ahí trabajar con los internos, por ahí, porque nosotros pues, tenemos que bajar, vio que uno cuando trabaja en otra situación tiene que bajar un cambio, o sea, nosotros tenemos que bajar un cambio, por ende tenemos que ser una calidad más pensante que los internos en sí, que tienen, ustedes sabe que por sí ya son un poco, digamos, ellos preponderantes a la agresividad y demás situaciones, ¿vio? Por eso más que nada que me preparo para eso justamente. Bueno, me alegra porque sin saberlo se notó en tu exposición. Sí. Así que me alegra porque Muchísimas gracias, profesora. para tu autoestima que lo estás haciendo bien. Eso significa que lo estás haciendo bien. Bueno, Gracias, Ismael, profe. el tema está muy bien. Yo hoy a la mañana cuando te hice la devolución te di algunas pautas que vi que ya las incorporaste. Así que hago nomás un repasito para el resto de tus compañeros. Tómenlo desde el punto de partida de donde quedamos con la exposición recién de Andrés. O sea, todo lo que vimos de
actividad, responsabilidad por el hecho de las cosas riesgosas o viciosas, porque también puede presentar algún defecto al automotor, se aplica a el régimen cuando, digamos, el tema en cuestión es accidente de automotores. O sea, el código lo único que hace en el artículo 1769 es hacer una remisión. No es un artículo con gran novedad, pero no existía en el Código de Vélez. O sea, más allá de que es un artículo únicamente al solo efecto de indicarnos cuál es el régimen aplicable, es útil. Con lo cual, todo lo que mencionó Andrés y repasamos después acerca del riesgo, vicio, acerca del concepto de dueño, el concepto de guardián y las eximentes, se aplica acá. Algunas cuestiones de color que este tema trae, que lo mencionó Ismael. Una es respecto de esta calidad de dueño. Bueno, hay un instituto que ustedes conocen, seguramente habrán escuchado nombrar más de una vez, que es la denuncia de venta. Porque hasta acá nosotros traemos de conocimiento de allá de obligación de dar cosa cierta, sabemos que cuando hablamos de un automotor, el régimen legal aplicable, ese digesto de normas que rige a la propiedad automotor, establece que es dueño quien figure inscripto en el registro, ¿no es cierto? Entonces, partimos de que en este tema, cuando esta es la cosa riesgosa, para calificar de dueño, yo tengo que verificar que al momento en que se produce el accidente, o sea, a la fecha del siniestro, ese demandado figure como tal inscrito en el registro de la propiedad. O sea, mi demandado en calidad de dueño, visto desde el otro lugar, mi demandado en calidad de dueño va a ser el titular registral al momento del evento dañoso, al momento en que se produce el accidente. Ahora, esto, entre paréntesis, sistema de inscripción registral constitutivo, para hacer un poquito de memoria. Ahora, hay un híbrido que se produce ahí en el medio, que es ese supuesto donde se perfeccionó privadamente una venta, donde el vendedor cobró el precio de la cosa y entregó la cosa, o sea, hizo tradición de la cosa fue recibida por el comprador, y resulta ser que faltó esa tercer pata, que el tercer eslabón. Tenemos el título, tenemos el modo, pero nos está faltando la inscripción registral con esta importancia constitutiva que en este tema tiene. Y el híbrido está dado justamente por esa posibilidad que tiene el vendedor de efectuar la denuncia de venta. Esto implica comunicar al registro de la propiedad, a la seccional que le corresponde, que él ha vendido el vehículo. Y en ese caso indicar a quién es el comprador, y si se hizo obviamente tradición de la cosa, le van a pedir que indique la fecha a partir de la cual él se desprendió materialmente de la cosa. ¿Para qué sirve esta denuncia de venta? Para desligar de alguna eventual responsabilidad a ese sujeto que va a seguir siendo el dueño o propietario de la cosa. Ahora, la pregunta que se ha hecho la doctrina es si esta cuestión de la denuncia de venta configura o no una eximente nueva de responsabilidad civil cuando hablamos de accidentes de automotores. O sea, así como veíamos, tenemos un bloque común de eximentes: el hecho del damnificado, el hecho de un tercero y el caso fortuito fuerza mayor. Bueno, en el caso de los accidentes, tenemos que agregar una cuarta, que es justamente la denuncia de venta, si la transmisión no fue inscrita en el registro. Bueno, a partir de esa pregunta van a encontrar que jurisprudencia viene de antaño. Pero hubo una reforma en el digesto, en la ley de registro de propiedad automotor, que se encargó de incorporar digamos, qué efectos iba a tener la denuncia de venta, y quedó establecido en el artículo 27, es artículo 27 del decreto ley
6582, que es el decreto ley que rige, así como la 17801 es la de inmuebles, en este caso es el decreto ley, y la ley que lo modificó es la ley 22.977, que es la que deja al artículo 27 como está actualmente redactado. ¿Qué dice este artículo 27? Este artículo 27 dice que hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civilmente responsable en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, dice el artículo, si con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el transmitente hubiese comunicado al registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquel, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. ¿Esto qué quiere decir? Que en definitiva la ley no está generando un supuesto nuevo de eximente de responsabilidad, sino que está utilizando dos de las eximentes ya reguladas, ya previstas, con los efectos aplicativos para ese supuesto. ¿Qué significa esto? Que si hay una denuncia de venta, no es que el propietario se va a eximir porque denunció, porque cumplió con ese acto de comunicación al registro, sino que se va a eximir porque esa denuncia de venta, según el propio decreto ley, tiene por efecto generar la eximente de hecho de un tercero por quien él no debe responder y uso de la cosa en contra de su voluntad. Porque claramente, imagínense que si yo vendo la cosa y luego el comprador no la inscribe, los efectos que se suceden normalmente es que a los 2 meses, 3, creo que son 90 días, una cosa así, el registro produce una especie de prohibición de circular. O sea que emite un comunicado que se alerta, incluso creo que hasta la propia gendarmería y a las autoridades de tránsito, acerca de que ese vehículo, si es detectado, no puede estar circulando. Entonces sabemos que si encima lo maneja una persona que no es el vendedor, lógicamente que está acreditada el uso en contra de la voluntad de ese que figura como dueño. Y a los efectos de desligar su responsabilidad, ese comprador o quien de él haya recibido la cosa, porque muchas veces son cadenas de transmisiones, van a ser terceros por quien él no debe responder. O sea que sirve al solo efecto de poder aplicar estas eximentes en el caso concreto. O sea, no es una eximente de responsabilidad nueva, pero sirve a los fines de utilizar dos de las que ya están reguladas en el código. Para esto es importante que, por eso está la cuestión ahí, de requerir el informe de dominio al momento en que yo voy a preparar mi demanda, que yo voy a elegir a quién voy a demandar, pedir ese informe nominal de dominio del automotor, que me arroje la fecha, a la fecha del siniestro, quién era el propietario, pero informe que tengo que leer completo, porque el informe me va a aparecer propietario titular 100% fulano. Pero si yo lo continúo leyendo, me va a aparecer que está comunicada, sea bajo el nombre de denuncia de venta o comunicada la transmisión de la cosa, me va a figurar comprador fulano, me va a figurar la fecha en que se informó la venta, y si ya ha transcurrido un largo periodo de tiempo, probablemente también me indique que el vehículo tiene prohibición para circular. Con lo cual la situación para el comprador que no inscribió es doblemente grave, porque ya entra perdiendo la cancha. Imagínense de que yo estoy manejando el vehículo que nunca inscribí, lo saqué a conducir pese a estar con prohibición para circular y no teniendo la propiedad de la cosa, o sea, estando en circunstancias en que estoy usando la cosa en contra de la voluntad del dueño. O sea, imagínense que la situación ya no es liviana para el comprador que no inscribe. Con lo cual, cuidado entre paréntesis si esa es la situación
que se plantea en el caso, porque la defensa que hay que hacer es un poco más compleja, ¿está? Este es el criterio que también viene sosteniendo el Superior Tribunal de Justicia, incluso cuando el planteo lo hace la propia aseguradora, porque, ojo ahí, porque imagínense que esto que implicaría que yo tenga que tener el planteo, imagínense que yo le demando al conductor, que es el comprador que no inscribió, le demando a quien figuraba como dueño y le demando al seguro. Bueno, ¿qué pasa si el planteo me lo hace el seguro acerca de los efectos que produce la denuncia de venta? ¿Qué pasaría ahí? ¿El seguro puede venir a invocar una cuestión que era hasta ahí privada entre su asegurado y el vendedor del automotor? Sí, el Superior Tribunal tiene establecido que sí puede, pese a que van a encontrar jurisprudencia en uno y otro sentido. El Superior Tribunal tiene dicho que aun cuando el planteo lo haga la aseguradora, es procedente. O sea, la defensa, en este caso, puede ser opuesta también por la aseguradora, porque imagínense que la aseguradora si no tiene que responder derechamente sin decir nada. Ahora, esa prueba tendremos que producirla, va a surgir del informe del registro, no es muy compleja, digamos, o sea, con el informe del registro donde conste que está hecha esa comunicación, ya tendré acreditada la eximente, así que no es complejo. Pero hay que tener cuidado, como les decía, al momento en que estoy preparando la demanda, de no traerle a juicio a lo mismo, de no mirar, por ejemplo, que a la fecha del siniestro era Juan y no Pedro el titular, o sea, que tal vez hubo transmisión al día siguiente del evento dañoso, y el que traigo como dueño ya no es el dueño, o ya transmitió, o ya le traigo a una persona que compró después del siniestro. Bueno, toda esa cuestión que emana del informe del registro que ineludiblemente hay que pedir cuando estamos hablando de un caso de accidente de automotores. Leo acá lo que me está comentando Alfredo. Dice que en caso de los artefactos navales, en los cuales no se encuentra estipulada la denuncia de venta, claro, bueno, en ese caso no aplicaría. Entonces, según entiendo, en el caso de los buques, entonces no aplicaría esta regulación. No, la norma que yo les estoy comentando aplica solamente para los automotores. En el caso de los buques y aeronaves habría que ver, considerando que la inscripción en el caso de los buques también es constitutiva, habría que, si en tu caso ya se comentan, digamos, que la prefectura no tiene esta regulación, bueno, entonces no sería extensible, ¿no es cierto?, aplicarlo analógicamente. En este caso, las eximentes se miran con carácter restrictivo, así que más aún. Bueno, y la otra cuestión que también surge como nota característica de estos supuestos es el tema de las aseguradoras, porque acá tenemos un legitimado pasivo más, además del dueño y guardián. Cuando el vehículo tiene una compañía de seguro, que entre paréntesis debería tenerlo porque es obligatorio para circular, tenemos un legitimado más, alguien más que vamos a sumar como demandado. Y la aseguradora generalmente viene a responder, obviamente por el límite de cobertura, que ese es su tope indemnizable, en base a eso va a formular seguramente su defensa, en tanto y en cuanto el seguro no se encuentre suspendido, porque tengan en cuenta que es una obligación mensual la de pagar el mismo, con lo cual si yo dejo de pagar, la cobertura queda suspendida, o sea que no es el hecho de que yo tenga la compañía de seguro pero no la pago regularmente, me va a cubrir igual y yo voy a pagar las cuotas atrasadas, no. Es una obligación que es como que se contrae cada mes. Cada vez que yo pago el seguro mantiene su vigencia. Yo lo dejo de pagar, la compañía aseguradora va a venir y va a decir cobertura suspendida, fíjese, la cláusula general en el anexo tanto produce ese efecto. Y lo otro es el tema de la franquicia, que también es una cuestión a considerar, sobre todo cuando voy a elegir a quién demandar, tener presente si el seguro tiene o no franquicia. La franquicia es un importe que
Cuando es excedido, entra a responsabilizar o a pagar el seguro. Es decir, van a encontrar distintos tipos, ¿no es cierto? Pero imaginemos que el seguro la póliza tiene una franquicia de 10.000 pesos. Bueno, esto significa que los primeros 10.000 pesos que se demanden los tiene que pagar el asegurado, o sea, el tomador del seguro. En lo que exceda, la compañía de seguro entra a responder hasta el límite de su cobertura. De modo que si yo voy a hacer una demanda que no es millonaria, tengo que tener presente que el seguro me va a venir en el caso de ganar, va a venir a cubrir lo que exceda la franquicia a cargo del asegurado. Por eso, si yo obtuve una sentencia favorable, no puedo ejecutar la sentencia íntegramente contra la aseguradora, que muchas veces es lo que se pretende porque es la que rápido paga, porque imagínense que hasta acá los condenados responden en forma concurrente, o sea que yo le puedo cobrar el todo a cualquiera, pero si hay franquicia, a la aseguradora no le puedo cobrar ese importe sí o sí lo tendré que ir a perseguir de manos del tomador del seguro, o sea que sí o sí tendré dos incidentes de ejecución de sentencia, por el monto de la franquicia contra el asegurado y en lo que exceda contra la aseguradora, siempre que no supere el límite de cobertura. Bueno, esas eran las cuestiones para agregar de este tema. Bueno, y creo que ya estamos en hora.